Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a generar una interfaz gráfica utilizando el módulo tkinter de Python. Y bueno, la idea es generar una aplicación que convierta millas a kilómetros, ¿de acuerdo? En nuestra ventana emergente. Ok, entonces, bueno, les voy a mostrar más o menos cómo quiero que quede nuestra interfaz. Aquí tengo, digamos que el resultado final. La interfaz gráfica pues tiene una imagen, tiene una entrada de, digamos, para yo ingresar algún valor, tienen algunos textos, milla es igual a 0 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo el número 1 y yo oprimo este botón, me va a calcular cuál es la equivalencia de una milla a kilómetros, 1.60934, ¿no? Que es más o menos lo mismo que encontraríamos, por ejemplo, si lo hacemos en Google, ¿no? De millas a kilómetros, bueno, pues es una milla, 1.60 kilómetros aproximadamente. Muy bien, entonces, bueno, lo que tenemos que visualizar aquí es más o menos la estructura que tiene esta interfaz gráfica. Si se fijan, pues tiene una imagen, como comentaba, tiene una entrada, tiene algunos labels o algunas leyendas y un botón, ¿de acuerdo? Lo que me gustaría que viéramos aquí es que esto lo he dividido como en una especie como de columnas y renglones. ¿Se fijan? Esta parte que en realidad nada más contiene esta leyenda está en la primera columna. Esta parte central que contiene la imagen, la entrada, digamos que otra leyenda y un botón ocuparía la segunda columna. Y por último, tenemos aquí estas dos leyendas, la que dice milla y la que dice kilómetro está en la tercera columna. Sabemos que aquí en Python se empieza desde el cero, entonces esta sería la columna cero, la columna uno, la columna 2. Ahora si lo visualizamos en cuanto a filas, vamos a ver que la imagen está en la fila cero, la entrada y este primer título o esta primera leyenda está en la fila uno. Después estas tres leyendas están en la fila 2 y por último el botón estaría en la fila 3. Vamos a ver otra vez. Sería fila cero, fila uno, fila 2 y fila 3. Ahorita vamos a volver a comentar esta estructura, digamos porque lo comento desde un inicio para que tengamos una idea de cómo vamos a ir generando nuestra interfaz gráfica. La vamos a ir acomodando por filas y columnas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Para esto, pues lo primero sería importar el módulo tkinter. Este lo vamos a importar de esta manera. Vamos a poner import. En esta ocasión vamos a utilizar el asterisco. Y el asterisco lo que va a hacer pues es importar todos los métodos que haya en el módulo tkinter y eso va a facilitar, digamos que la escritura de nuestro código. Muy bien, entonces bueno, ya importamos tkinter y bueno, lo primero va a ser una variable. Vamos a generar una variable que es la que va a contener nuestra ventana de nuestra interfaz gráfica. Entonces, pues a una variable sencilla le voy a poner window, así le voy a llamar a mi variable. Esta variable se puede llamar como ustedes gusten y en realidad pues se va a convertir en un objeto. Si vamos a utilizar este método tkinter o bueno, esta clase tk para generar nuestra ventana. Entonces, digamos que hasta aquí, pues si yo le doy play, ya pudiéramos tener, bueno, vamos a generar nuestra ventana. Solo que hay un detalle, si yo le doy play, pues bueno, no me muestra ningún error, pero tampoco me muestra ninguna ventana. Y esto es porque, bueno, en sí sí genera este objeto o esta ventana, pero la muestra y la desaparece. Entonces necesitamos una instrucción para que continuamente estemos viendo nuestra ventana. Entonces con nuestro objeto que acabamos de generar, window, vamos a utilizar ahora el método main loop, ¿de acuerdo? Y esto lo que va a hacer es que continuamente todo lo que está aquí, pues se esté ejecutando. Entonces miren, si le damos play, podemos ver ahora sí nuestra ventana. Y aquí permanece nuestra ventana de manera continua. Como pueden ver, pues es una ventana que no tiene nada, no tiene ni botones, no tiene ni leyendas, no tiene nada, ni siquiera tiene un título.
Igual lo que podemos hacer es iniciar agregando un título en nuestra ventana. Ok, entonces para esto vamos en nuestro objeto window, vamos a poner, bueno, vamos a utilizar ahora el método title. Y dentro del paréntesis como string, vamos a poner aquí un título. Entonces, no sé, por ejemplo, puede ser algo así como convertidor de millas a kilómetros. Muy bien. A ver, vamos a darle play para ver qué cambio tenemos. Ok, bueno, aquí se ve ya el título, convertidor de millas a kilómetros. Así fue como lo logramos. Ahora, si se fijan, pues tuve que jalar aquí el tamaño de nuestra ventana. Tuve que modificar manualmente el tamaño de la ventana. Podemos definir un tamaño de la ventana desde inicio. Entonces vamos a continuar con esta parte. Vamos a determinar el tamaño de nuestra ventana. Para eso vamos a utilizar el método minSize. Y aquí dentro del paréntesis vamos a especificar dos parámetros. El ancho, vamos a ponerle, no sé, por ejemplo, 310 píxeles. Y el alto. Entonces para el alto vamos a hacer height. Vamos a poner también 310 píxeles. Me parece bien. Ok, entonces si le damos play, vemos que nuestra ventana es un poco más grande. A lo mejor pudiera quedar mejor un poquito más del ancho. No sé, aquí podemos jugar con estos valores. Si le doy play, bueno, crece un poquito más. No sé, le voy a poner 350 solamente para... Ah, perdón, es que estoy cambiando más bien el alto en lugar del ancho. Vamos a ponerle aquí 330 de ancho. Aquí está. Bueno, ya se alcanza a ver el título completo. Lo voy a dejar así. Muy bien. Ok, entonces lo siguiente que podemos hacer es, ¿qué tal que colocamos nuestra imagen? Vamos a colocar nuestra imagen. Les voy a mostrar cómo quiero que quede. Así es digamos que el resultado final. Entonces la imagen la vamos a poner aquí en el centro. Entonces habíamos quedado que lo vamos a manejar como columnas y filas. Entonces, bueno, pero primero, ¿cómo vamos a insertar nuestra imagen aquí en nuestra ventana? Tenemos que generar un lienzo, una especie de lienzo. Entonces, para esto vamos a generar una variable. Yo le voy a poner canvas. Le voy a poner así. Esta variable igual se puede llamar como ustedes gusten, pero el método que vamos a utilizar, pues precisamente se llama canvas. Entonces, dentro de canvas vamos a especificar dos cosas. Vamos a especificar también el ancho del lienzo. Entonces, miren, les voy a mostrar algo. Aquí está la imagen. Ok, igual una recomendación que les puedo hacer es la siguiente. Como ven, bueno, en esta ocasión estamos utilizando PyCharm. Entonces, en la carpeta en donde está alojado mi proyecto, al proyecto le puse GUI-mi-tu kilómetros. Aquí es donde, aquí puse la imagen, ¿de acuerdo? Aquí está, bueno, este archivo, el main, y aquí está la imagen. Les voy a recomendar que la imagen sea en formato PNG, ¿de acuerdo? Ok, bueno, esas son unas recomendaciones. Aquí está la imagen, incluso la podemos ver. Podemos ver que mide 128 por 128 píxeles. Muy bien, entonces voy a poner 200 de ancho y de altura vamos a poner también 200. Esto es un lienzo que vamos a generar para poder poner ahí nuestra imagen. ¿De acuerdo? Ahora necesitamos cargar nuestra imagen. Para esto hay que guardarla en una nueva variable. Entonces vamos a generar otra variable y de la misma forma. Se puede llamar como ustedes gusten. No sé, yo le voy a poner logo img. Y vamos a utilizar el método photoImage. ¿De acuerdo? Así, photoImage. Y dentro del paréntesis, como argumentos, vamos a especificar nada más el nombre del archivo. Aquí, como ya vimos, la imagen está en la misma, digamos que en la misma carpeta donde tengo
la información de mi proyecto. Entonces aquí pues nada más tendría que poner el nombre de la imagen. Si no, si está en otro archivo, pues tendría que poner la extensión completa. Entonces, como string, aquí, bueno, igual si quieren ahorrar un poco, pueden ahorrar un poco de, digamos que de tecleado. Vamos a poner que nos copie el nombre del archivo. Y aquí con control V lo pegamos. ¿De acuerdo? Ok, faltan dos cosas más. Vamos a especificar algunos puntos nuevamente de nuestro lienzo, o bueno, de esta variable que le puse canvas. Vamos a utilizar create image. Vamos a crear una imagen. Para esto vamos a especificar dos parámetros. Vamos a poner 100 y 100 y el nombre de la imagen, image. Nada más vamos a ponerle image, así, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner el nombre de la variable que contiene nuestra imagen. ¿Ok? Este 100 y 100 significa, o bueno, representa en qué parte del lienzo quiero que esté nuestra imagen. Entonces tenemos que imaginar que el lienzo es de 200 por 200. Entonces yo la imagen la voy a poner a la altura 100, pensémoslo así como que en el ancho 100, es decir, a la mitad de este lienzo y también a la mitad del alto del lienzo. Entonces por eso le puse 100 y 100 para que se vea que está más o menos como a la mitad, ¿no? O bueno, en realidad exactamente en el centro del lienzo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, miren, si le doy play, aquí me va a abrir mi ventana, pero todavía no veo la imagen. No veo la imagen porque necesito especificar en qué parte de esta ventana voy a poner mi imagen. Entonces, para eso vamos a utilizar, bueno, de Canvas, no me había fijado que puse mal el nombre aquí. Bueno, lo voy a cambiar. Había puesto mal Canvas. Voy a poner Canvas. Ajá. Lo tecleé mal. Entonces Canvas. Ajá. Perdón. Bueno, nada más para que se vea igual la variable. Ahora sí es Canvas. Ok, entonces para determinar en dónde vamos a poner nuestra imagen, vamos a utilizar grid. Ajá. Grid. Entonces aquí es donde viene lo de las columnas y las filas. Ok. Entonces miren, voy a iniciar aquí especificando que lo quiero en la columna 1, y en la fila 0. La columna 1 y en la fila 0. ¿De acuerdo? A ver, para que lo visualicen más o menos, este es el resultado final. Entonces, acuérdense que vamos a tener en sí 3 columnas. Esta es la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Entonces, por eso estoy poniendo aquí columna 1, porque en Python iniciamos en 0. Entonces, esta va a ser la columna 0, esta va a ser la columna 1 y esta va a ser la columna 2. Y estoy poniendo el row 0, es decir, en la fila 0, porque quiero que sea en la primera fila. ¿De acuerdo? Entonces le voy a dar play aquí. Y aquí está. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, tiene 0, 1 y aquí se ve un poquito alargado, pero va a cambiar conforme nosotros vayamos haciendo el acomodo de de nuestra aplicación. O bueno, de nuestra interfaz gráfica más bien. ¿De acuerdo? Ok. Ahorita lo seguimos modificando. Ok. Lo siguiente que vamos a hacer es generar, miren, aquí es como va a terminar. Vamos a generar ahora, digamos que una entrada. Esta ventanita en blanco que tiene un 0 aquí, vamos a continuar con esa entrada, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a generar un entry. Yo le voy a poner, bueno, vamos a generar una variable donde vamos a guardar nuestra entrada. Yo le voy a poner input a la variable, pues se puede llamar como ustedes gusten. Y vamos a utilizar entry como el método para generar nuestra entrada. Y vamos a especificar, en este caso, nada más el ancho.
El width le voy a poner que de ancho unos 10 píxeles. Bueno, vamos a generarlo así, unos 10 píxeles. Muy bien. Y ahora vamos a poner input de nuestra variable que acabamos de generar. Vamos a poner insert. Insert. ¿De acuerdo? Vamos a insertarlo. Y este insert, bueno, déjenme mostrarles una cosa nada más. Si yo le pongo play aquí, bueno, no vamos a ver nada porque nuevamente necesitamos especificar en qué parte queremos que aparezca esa entrada. Entonces vamos a especificar en qué parte queremos que aparezca esa entrada con grid nuevamente. Grid. Vamos a poner grid. Y así como lo hicimos aquí arriba, vamos a especificar una columna, en qué columna y en qué row. Entonces, por ejemplo, si ponemos columna, a ver, vamos a recordar cómo queremos que quede. Aquí está. Queremos que quede en qué columna. Esta es la columna 0, esta es la columna 1 y esta es la columna 2. Entonces vamos a poner columna 1 y luego a la hora de especificar la fila o el row, esta va a ser la fila 0 y esta va a ser la fila 1. Entonces queremos en la columna 1 y en la fila 1 también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner esto. Vamos a poner columna. Vamos a dejarlo en 1. Y el row. Row. Quedamos que también 1, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo queda. Vamos a dar play. Ok. Entonces, bueno, ahí va quedando, ¿no? Ya está a la misma, digamos que centrado junto con la imagen. Ok, entonces, bueno, hasta ahí vamos. Muy bien. Ok. Ahora, si se fijan en la ventana final, aquí yo quiero especificar, bueno, es conveniente que pongamos este 0 para hacer referencia a que, bueno, 0 millas equivalen a 0 kilómetros. Y también como para hacer referencia a que aquí el usuario pues que ingrese algún valor. Entonces, para esto podemos poner un valor al inicio. Aquí voy a poner después del input. Vamos a poner input punto y vamos a utilizar insert. Y con insert lo que vamos a hacer es pues poner ese 0 que quería, ¿no? Entonces digamos que necesitamos especificar en qué parte queremos que aparezca el 0. Si ponemos end, digamos que nos lo va a acomodar. Yo les recomiendo que pongamos aquí end por default y vamos a poner un string. Entonces string y este es el 0 que les comentaba que quiero que aparezca. Entonces vamos a poner 0 y aquí está el 0. Como podemos ver, ahí está el 0. ¿Qué pudieran encontrar, qué pudieran mencionar respecto a este 0? Bueno, si se fijan, como quiero que quede es así, aquí aparece un poquito más grande el 0. Entonces, en realidad la diferencia es que el tamaño es más pequeña. Entonces, para cambiar el tamaño de la tipografía, vamos a especificar el font. Vamos a ponerlo aquí, solo que tenemos que expresarlo como una tupla. Entonces necesitamos los paréntesis. Y para esto vamos a poner como string, vamos a poner por ejemplo Arial. Y vamos a especificar el tamaño, 14. Muy bien, entonces vamos a ponerle play. Y bueno, podemos ver que aquí ya cambió el tamaño, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, un número más grande, 24. Y ahí está cambiando, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en 14 para que no quede tan grande. Vamos a dejarlo en 14. Muy bien, entonces, bueno, aquí está, ya hemos llegado hasta esta entrada. Ya tenemos la entrada y tenemos el 0. Ok, vamos a continuar ahora con este label, con esta leyenda que dice milla, ¿de acuerdo? Entonces para esto vamos a generar una variable. Esta variable le voy a poner label 1. Igual se puede llamar como ustedes gusten, pero el método precisamente es label. Y dentro del paréntesis vamos a especificar dos cosas. Primero, el texto que quiero que aparezca. Se fijan, era
millas. Millas. Y bueno, vamos a poner de una vez el font. Vamos a ponerlo igual, ¿no? Pues que sea un Arial y de tamaño 14. Entonces necesitamos especificar en qué parte quiero que quede el label. Ok, entonces vamos a revisar nuevamente cómo está organizado nuestra ventana, nuestra interfaz gráfica. Entonces es el label, que dice milla. Ok, ¿en qué columna está? Esta es la columna 0, la columna 1 y la columna 2. Está en la columna 2. Ahora vamos a poner de una vez. Está en la columna 2. Entonces aquí vamos a poner label 1 punto grid. Ajá. Está en la columna 2, coma. ¿Y en qué row lo vamos a poner? A ver, vamos a ver. Está en, a ver si lo pusimos bien. Está en la columna 2, es columna 0, 1, 2. Aquí está la columna 2. ¿Y en qué fila está? Es 0, 1, en la fila 1. Muy bien, a ver, vamos a poner en la fila 1. Le damos play. Ok, bueno, ahí va, ¿no? Ya tenemos ahora esta leyenda millas. Muy bien, millas. ¿Qué sigue? Vamos a ver con qué podemos continuar. Ok, bueno, pues si nos vamos ahora por acá, ¿qué tal si continuamos con esta leyenda? La que dice es igual a, vamos a hacer otro label o vamos a hacer otra leyenda. Entonces la siguiente leyenda la vamos a poner aquí abajo. Esta leyenda le podemos poner, bueno, yo le voy a poner label 2. Entonces vamos a utilizar, vamos a hacer un label, vamos a poner el texto. Y el texto quedamos que era, bueno, aquí le puse es igual a, vamos a poner aquí como string, vamos a poner es igual a, vamos a poner de una vez el font, vamos a dejarlo con Arial y también 14, ¿no? Tamaño 14. Muy bien, ok, ok. Y bueno, vamos a especificar ahora este label 2 donde queremos que quede con grid. Entonces, a ver, primero vamos a poner columna y después el row o la fila. Ok, entonces vamos a ubicarnos cómo está organizado la ventana emergente, perdón, cómo está organizado nuestra interfaz gráfica. Entonces, esta leyenda que dice es igual a está en la columna 0. Vamos a poner en la columna 0. Y luego, ¿en qué fila está? Esta es la fila 1. Perdón, esta es la fila 0. Luego esta es la fila 1. Y ahora esta está en la fila 2. Voy a poner fila 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ok, vamos a ver cómo va quedando. Vamos a dar play. Ok, entonces miren, si se fijan, ya tenemos esta leyenda. Es igual a... Aquí está. Muy bien. Ok, entonces, ¿con qué continuamos? Bueno, si seguimos en ese mismo orden, es igual a, vamos a poner ahora esta segunda leyenda que tenemos aquí, 0. Ok, entonces vamos a poner pues leyenda 3. Vamos a ponerlo así, label 3. Entonces nuevamente es un label. Aquí adentro vamos a poner el texto. El texto, en este caso, en este caso, pues vamos a poner un 0, que era como estaba en la interfaz ya terminada. Vamos a poner el font. Entonces teníamos que era Arial y 14 de tamaño. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, pues vamos a especificar en dónde vamos a poner este label con grid. Y bueno, vamos a ubicarnos nuevamente cómo está organizada nuestra interfaz gráfica. Ok, entonces
vamos en este label, el 0 que está aquí, este 0. Entonces, ¿en qué columna está? Está en la columna 0, en la columna 1. Vamos a ponerlo que está en la columna 1. Muy bien. Ahora, ¿en qué renglón está? Este es 0, este es 1 y este es 2. Está en el renglón 2. Entonces vamos a poner que está en el renglón 2. ¿De acuerdo? Ahora voy a cerrar este. Vamos a darle play. Muy bien. Aquí está en nuestro renglón 2. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahí va quedando. Ya se va pareciendo más a el resultado final, ¿no? Ok, este es el resultado final. Vamos a continuar con este label que dice kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a generar un label más. Entonces vamos a poner ahora, para seguir con este mismo nombre de variable, le voy a poner label 4. Vamos a utilizar el método label. Vamos a poner el texto. El texto pues será nada más KM, haciendo referencia a kilómetros. Y pues el font, ¿no? Como queremos que el tipo de letra, vamos a utilizar Arial y también tamaño 14. Bueno, ustedes pueden ir jugando aquí si quieren otro tipo de letra, otro tamaño. Ahí pueden ir jugando con eso. Y bueno, vamos a decir dónde queremos nuestro label con el grid. Entonces, pues vamos a ubicarnos nuevamente utilizando el resultado final con grid. Está en la columna 0, la columna 1, la columna 2. Entonces vamos a especificar que está en la columna 2 y está en la fila 0, fila 1, fila 2 también. Este kilómetro está en la fila 2. Esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2. Entonces aquí vamos a poner row. Está en 2 también. Ok, a ver, vamos a ver si lo hicimos bien. Vamos a poner play. Ok, aquí está ya kilómetro en la fila 2. Ok, parece que vamos bien, vamos bien. Vamos a ver nuevamente el resultado final. Falta ya nada más, bueno, faltan algunas cosas. Aquí está nuestro botón, Entonces vamos a hacer ahora este botón de aquí. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con botón. Entonces vamos a generar una variable. Yo a esta variable le voy a poner este botón. Y el método que vamos a utilizar pues es precisamente botón. Y adentro vamos a especificar algunas cosas. Primero vamos a poner el texto que queremos que aparezca en el botón. Entonces, si se acuerdan, decía calcular. Aquí puede ser lo que ustedes quieran. Calcular. Y vamos a poner el font. El font vamos a estandarizarlo para que sea también Arial. Y el tamaño 14. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta ahí está el botón. Vamos a decir dónde queremos nuestro botón con grid. Vamos a utilizar grid. Entonces, bueno, igual necesitamos especificar dónde va, en qué columna va a quedar y en qué row va a quedar también. Entonces, bueno, pues vamos a ubicarnos nuevamente cómo está. Aquí, bueno, yo les estoy mostrando, digamos que el resultado final, pero si están haciendo una interfaz gráfica, pues quizás tendrán que hacer un diseño, ¿no?, preliminar para que vean cómo va quedando su interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está nuestro botón? El botón está entonces en medio, entonces sería en la columna 0, está en la columna 1, sobre la columna 1. ¿Y en qué fila está? Esta es la fila 0, esta es la fila 1, esta es la fila 2 y este por último es la fila 3. Entonces vamos a poner la fila 3. Vamos a darle play. Ok, pues miren, prácticamente digamos que la interfaz ya se parece mucho a lo que habíamos, bueno, al resultado final. La cuestión aquí es que hasta este punto
pues tenemos un botón, pero el botón no hace nada. Aquí podemos poner un 1, pero no hace nada, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya el diseño de la interfaz gráfica. Ahora falta la parte de la funcionalidad. Entonces vamos a pasar ahora a generar la parte de la funcionalidad. Muy bien, pues para la parte de la funcionalidad, es decir, aquí en este botón queremos que tenga la función para convertir lo que ingresamos en esta entrada. Vaya que el número que ingresemos a través de este entry, pues se ha convertido de millas a kilómetros, ¿no? Entonces, para generar esta, pues, funcionalidad pues necesitamos una función. Entonces, aquí arriba vamos a generar una función, ¿no? Entonces, vamos a poner def, vamos a poner el nombre de la función. Podemos ponerle algo como convertir. Voy a poner un nombre sencillo, convertir, su paréntesis, 2 puntos, y abajo en la sangría de dos espacios vamos a generar, pues digamos que nuestro algoritmo para convertir de millas a kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es generar una variable. Voy a poner una variable que se llame mi, y esto va a ser igual a, esto va a ser igual a input, un input.get. Este get, este input no es una función. Este input se refiere a este input de aquí, a esta variable de aquí. Y este get es un método de entry. Ajá. Entonces, bueno, pero ¿qué es entry? Si se acuerdan, entry, déjenme les muestro para recordar. El entry es esta ventanita que tenemos aquí donde vamos a ingresar un valor. ¿De acuerdo? Ese es el entry. Entonces, este entry lo guardé en esta variable que se llama input, y es esta variable que estoy haciendo referencia aquí. Entonces, este es un método del entry de este método que estoy guardando en esta variable como input. ¿Ok? Entonces, así como, por ejemplo, aquí en input pongo input.insert, este es otro método que le estoy aplicando a esta variable, a este input. Entonces, aquí también voy a aplicar este método a esta variable. Y lo que va a hacer este método, pues precisamente es recuperar el valor que está aquí. Si yo pongo aquí un 4, ese valor lo va a recuperar este método get y lo va a guardar en esta variable mi. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a pensar que ponemos un 1. Ese 1, entonces lo vamos a guardar en esta variable mi. Recordemos que este mi pues son las millas, ¿no? Una milla. Entonces la milla la vamos a convertir a kilómetros. Entonces voy a generar una variable que sea km, haciendo referencia a kilómetros. Entonces, ¿cómo voy a obtener los kilómetros? Bueno, si recuerdan, voy a multiplicar el valor que tengo en millas por 1.0. Voy a ponerle es 1.60934. Y de esta manera tenemos la conversión de millas a kilómetros. Es decir, con esta multiplicación vamos a cambiar de millas a kilómetros. Muy bien, entonces, bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer con el valor de kilómetros? Pues simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un print y vamos a pedir que imprima, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que vamos a ver es este print, pues lo va a mostrar aquí en la ventana de salida, ¿no? Pero bueno, ya generamos nuestra función. Si nosotros le damos play, pues aún no hace nada. Bueno, ¿y esto por qué? Porque tenemos ya nuestra función aquí definida, pero no la hemos mandado llamar. Entonces, ¿cómo la vamos a mandar llamar? En realidad yo quiero mandar llamar esta función, pero cuando le doy clic al botón. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que irnos a donde tenemos nuestro botón. Aquí está nuestro botón. Digamos que este botón utiliza este método que se llama también button.
Ok, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. En botón vamos a agregar un nuevo parámetro. Y este parámetro se llama command. ¿De acuerdo? Y como digamos que aquí vamos a especificar la función. La función es decir, cuando yo apriete el botón, cuando le dé clic al botón, se va a ejecutar la función que yo define aquí. Entonces aquí vamos a poner precisamente la función que acabamos de escribir aquí arriba. La vamos a poner aquí sin el paréntesis, ¿eh? Normalmente mandamos llamar la función con su paréntesis, pero aquí no vamos a poner paréntesis, nada más el nombre de la función, porque así es la sintaxis que utiliza este command, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sucede si le damos play. Aquí está nuestra interfaz gráfica. A ver, le voy a poner aquí un 1 y calcular. Oh, tuvimos aquí un error. Bueno, vamos a ver el error. Nos dice float. Si se fijan, aquí el conflicto es que estamos obteniendo el get. Es muy parecido a la función input. Digamos que cuando generamos una ventana emergente con el input, lo que recupera es un string. ¿Sí? O sea, este valor que puse aquí, este 1, lo va a guardar como un string. Entonces, bueno, por eso me está generando este error. Entonces, no hay ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es ese valor que yo ingrese por la ventana, lo voy a convertir en un punto flotante con el método float. Y entonces ya lo que esté aquí guardado se va a guardar como un punto flotante y eso me va a permitir ahora sí realizar esta multiplicación. Vamos a ver si esto funciona. Está aquí nuestra interfaz gráfica. A ver, voy a poner otra vez un 1. Voy a darle clic al botón y bueno, fíjense aquí como ya apareció este valor en la ventana de salida. Voy a poner ahora un 2. Aquí está el segundo valor. Voy a poner ahora un 3. Y ahí están saliendo los valores. Ok, bueno, hasta ahí vamos. Ya tiene el botón, ya está haciendo, ya tiene una cierta funcionalidad. La cuestión aquí es que yo lo que quiero es que cuando apriete el botón calcular, este resultado pues no aparezca en la ventana de salida, sino que aparezca aquí en este valor donde está el 0. Es lo que quiero que suceda, ¿no? Ok, entonces, pues muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, si se fijan, déjenme nada más mostrar nuevamente. Hay que recordar este valor que es una leyenda, un label. ¿Cuál label es? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, el label 3. ¿De acuerdo? Es el label 3, es este de aquí, el label 3. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es de la variable label vamos a aplicarle un método que se llama config. Con el método config lo que yo puedo hacer es cambiar el valor que esté en label 3. ¿De acuerdo? Solo que no lo voy a poner aquí, sino quiero que se cambie aquí arriba en la función. Es decir, en lugar del print, este print ya no lo vamos a usar. En lugar de imprimir el resultado en la ventana de salida, quiero que lo cambie en label 3. En el label 3, ahí es donde quiero que se ponga el resultado. Entonces con config vamos a actualizar el valor de esa leyenda. Dentro del paréntesis tenemos que poner este parámetro text y aquí tengo que definir cuál es el valor que quiero que se actualice en label. Entonces, ¿cuál es el valor? Pues es este valor de aquí. Bueno, lo que se guarde en la variable km. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a mandar llamar nuestra función otra vez. Aquí está nuestra interfaz gráfica. Voy a poner aquí en el entry el número 1. Le voy a apretar calcular y miren, se fijan, ya en lugar de que aparezca en la ventana de salida, ya aparece en el label 3. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si le pongo aquí un 3, le doy calcular, ya tenemos el resultado en el label 3. Muy bien. Entonces, bueno, pues hay algunas otras cosas que pudiéramos hacer. No sé, si se fijan, está un poco apretada la información aquí. Entonces, si quisiéramos mejorar un poquito la interfaz, podemos hacer lo siguiente para que no se vea tan como apachurrada la información. Aquí en nuestra ventana
podemos añadir un margen. Entonces voy a decir en Windows, voy a poner otra vez config, solo que como parámetro voy a poner este PAD. Este es como de un margen, como padding. Y hay dos opciones, padding en X. Y eso quiere decir que va a generar un espacio o unos márgenes en el eje vertical. Entonces, miren, por ejemplo, voy a poner aquí un 10. A ver. Bueno, miren, para hacer la comparación, vamos a ver. Así es sin este margen. Ahora con el margen, ¿cómo se va a ver? Vamos a poner... Ok, no sé si se alcanza a percibir. Aquí está este pequeño margen. Lo voy a poner más grande para que se alcance a ver mejor. Por ejemplo, un 30. Aquí creo que se alcanza a ver mejor, ¿no? Ya hay un espacio aquí y ya hace que se vea más espacio, ¿no? Ok, en el eje horizontal. Vamos a hacer lo mismo ahora en el eje vertical para que haya un poquito más de espacio aquí donde está el botón, ¿no? Entonces vamos entonces a poner coma y ahora PADY. Y aquí vamos a poner, no sé, 10. Vamos a ver, play. Bueno, creo que no se alcanza a notar tanto la diferencia. Vamos a poner entonces 30. Play. Muy bien, aquí sí ya se ve más espacio, ¿no? Entonces se ve un poco mejor. Ok, bueno, pues eso sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.